Tendencias Agro, análisis y actualidad del sector agropecuario. Cordial saludo, bienvenidos y bienvenidas a Tendencias Agro, una sección de Territorios UNAL, en donde abordaremos como tema central la reforma agraria y la extensión rural en Colombia, un tema por supuesto muy amplio para analizar por los desafíos y oportunidades que trae en nuestro país. Para desarrollar esta temática hemos invitado a nuestra mesa de trabajo a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. Ella es Jennifer Mojica Flores, abogada egresada de nuestra Universidad Nacional de Colombia, y al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera Malaver, quien se unirá a esta conversación más adelante, luego para hablar sobre los desafíos de la política agraria en el país. Me estará acompañando desde el Centro de Producción Radiofónica el vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el profesor Carlos Germán Muñoz Perea. Profesor, bienvenido. Muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes, señora ministra Jennifer Mojica. Y más adelante saludaremos al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, el doctor Higuera. Como vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, también aprovecho para contarles que este año vamos a celebrar nuestros 90 años, donde hemos hecho aportes a la formación de las nuevas generaciones del campo colombiano y también trabajos de investigación para la resolución de problemas y la extensión para transferir el conocimiento. Así es, profesor, y por eso estamos hablando precisamente de este tema, que es la reforma agraria. Realmente ha sido una larga aspiración en nuestro país y en los últimos tiempos pues ha cobrado una especial atención debido a las políticas que está implementando el actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Los debates, por supuesto, sobre propiedad intelectual y uso de la tierra, así como una necesidad de jurisdicción especial para resolver todos los problemas de tierras que tenemos en el país, pues está en el centro de la política que queremos discutir hoy. Así es, querida audiencia, entonces a esta hora le damos la bienvenida a la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Ministra, muchas gracias por acompañarnos en los micrófonos de Radio UNAL. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todo el equipo de la Universidad Nacional que permite hacer estos diálogos sobre nuestros territorios nacionales. Claro que sí, ministra. Entonces yo quiero iniciar esta entrevista preguntándole cuáles son esos objetivos que busca en la actualidad el gobierno nacional en cabeza del presidente Petro con todo lo que se está impulsando en cuanto a la reforma agraria en Colombia. Bueno, Colombia es un país que tiene todo para poder hacer crecer su agricultura, tiene uno de las mayores posibilidades de desarrollar el agro, según la FAO. Somos uno de los 5 países en el mundo que mayor disponibilidad de tierras fértiles para el desarrollo de la agricultura puede haber en el mundo. También somos el segundo país en América con disponibilidad de agua dulce. Tenemos todo tipo de ecosistemas y eso hace que aquí tengamos un enorme potencial para poder hacer crecer a Colombia como una despensa agroalimentaria. Además de eso, ocurren otras 2 circunstancias que hacen que en este momento la reforma agraria sea imparable, y es que estamos en un momento en donde hay enorme población que todavía se dedica a las labores del agro, principalmente los 13 millones de personas colombianas que se dedican a la agricultura, especialmente a la agricultura familiar campesina, como también están las comunidades negras y las comunidades indígenas y raizales, que también suelen realizar mayoritariamente actividades de la agricultura, la pesca, la caza, la recolección. Y la segunda situación que tenemos es que ante esta crisis climática y ante el liderazgo que el gobierno nacional ha querido emprender, en particular nuestro presidente Gustavo Petro, sobre cómo debemos reaccionar los países y nuestros sistemas de alimentación frente a esta crisis ambiental, pues entra la agricultura como una posibilidad también de transición económica de un país que, como el nuestro, venía dependiendo las últimas décadas de las actividades extractivas, especialmente en temas de petróleo y minería. Entonces, cuando hablamos de que Colombia es un gobierno de la vida, cuando queremos generar esta apuesta por la reforma agraria, lo que queremos es abrir un espacio enorme para que la agricultura y los agricultores sean esenciales en el desarrollo económico de nuestro país, y así lo hemos venido haciendo este año y medio. La prueba es que los resultados hasta el momento han sido muy positivos. Tenemos un PIB rural que ha crecido, que se está recuperando y que hoy jalona el crecimiento económico del país. Tuvimos un cierre del año pasado
con una reducción de la inflación que fue jalonada hacia abajo por la reducción en la inflación del costo de los alimentos, lo cual también es otro síntoma de bienestar en el funcionamiento económico. Hoy estamos anunciando una nueva noticia, y es que según el Programa Mundial de Alimentos en Colombia se redujo el índice de inseguridad alimentaria gracias también a estas buenas noticias para el agro colombiano. Y pues por supuesto tenemos todo para poder crecer. Tenemos un sistema de agricultura que es familiar y campesino, en donde todas nuestras políticas, desde el acceso a tierras, como la ciencia, innovación, tecnología, extensión, crédito, cooperativismo, y este año, que es el año de las realizaciones sobre agroindustrias alimentarias y sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento, pues hace que esta reforma sea imparable, porque ya no hay manera de decirle no a esta urgencia que tenemos como país de tener una seguridad alimentaria. Ministra, nos gustaría que nos ampliara cuáles son los desafíos que tiene esta reforma agraria, en primer lugar, y en segundo lugar, qué elementos y cuál es el enfoque que tiene la reforma agraria, porque usted sabe que hay veces no solamente es la distribución de la tierra, sino también todo lo que necesita el productor, los créditos, vías de acceso, asistencia técnica, servicios de extensión, todo lo que gira alrededor del sistema productivo, y obviamente el apoyo en lo que es el mercadeo, que muchas veces es uno de los cuellos principales que tienen los productores. Sí, bueno, este es el año en que más recursos tiene el sector de agricultura, el ministerio y sus entidades para poder desarrollar esta apuesta política. Tenemos más de 9 billones de pesos del presupuesto nacional, más los 25 billones que queremos poner en crédito subsidiado y apalancado con distintos instrumentos financieros para todo el desarrollo del agro. Pero sin duda nuestra reforma agraria es una reforma agraria integral, que cumple con lo acordado en el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, en donde se hablaba del acceso a tierras, de la titulación de la propiedad, pero que también involucra la necesidad del encadenamiento productivo y la generación de desarrollo económico productivo por parte de los agricultores o de las personas también que acceden ahora a tierras. Pero para nosotros fundamentalmente esto jalonado a partir de un proceso de agroindustrialización que esperamos sea quien supla esa enorme dependencia del petróleo. Nosotros analizábamos cómo en el comportamiento económico de la historia el café, que era nuestro principal producto de exportación, se dio espacio en las exportaciones al petróleo y a la minería. Cuando decimos que hoy queremos hacer la transición y descarbonizar nuestra economía y nuestra sociedad, estamos provocando que esto vuelva a ser como era antes e incluso crezca mucho más, que crezca el café, que crezca las flores, que crezca las frutas, que son nuestros principales productos tipo exportación, pero también que crezca en general nuestra rentabilidad y producción. Esto implica una intervención de manera mucho más integrada y estratégica. Aquí se dan cambios todos los días, por ejemplo, la transformación que ha sufrido la Agencia de Desarrollo Rural, y aquí estará Luis Higuera hablando de eso también. Es un cambio en donde por completo damos un giro a la manera en cómo se vienen implementando las políticas de fomento, intervención y de estructuración de proyectos para hacer que estos proyectos cada vez sean más grandes, más jalonadores de distintos tipos de producción y de agregación de valor. También hemos cambiado nuestra Agencia Nacional de Tierras, que estaba muy centralizada y reducida simplemente a algunos trámites de titulaciones de tierras, y que ahora tiene una presencia en todo el territorio nacional, y que además tiene por primera vez en este siglo, y que es una tarea que estaba pospuesta en Colombia desde principios del siglo pasado, y es la necesidad de permitir que las poblaciones campesinas que necesitan el recurso de la tierra para trabajar, bien sea porque no tienen acceso a tierra. Una gran parte de los productores colombianos están en tierra arrendada. Pensemos el caso, por ejemplo, de los arroceros, inclusive el caso de los maiceros, de las personas que siembran yuca, están arrendando tierras porque nunca han tenido acceso a tierras, como también permitir el acceso a tierras de quienes teniendo tierra la tienen muy poca. Ejemplo, café. La caficultura colombiana lleva 100 años implementándose y es nuestro producto orgullo, pero esa caficultura en su gran mayoría se desarrolla en predios muy pequeños, entre media
a 3 hectáreas, el promedio es de 1,5 hectáreas. 1,5 hectáreas es el promedio también de las unidades productivas en general de nuestra agricultura, que es la que nos alimenta. No podemos dejar en esa fragilidad, inestabilidad y en ese microfundio la agricultura colombiana. Por eso la principal apuesta, más no la última, es el acceso a las tierras. Una reforma agraria que además es sui generis en el mundo, porque si bien copiamos el modelo surcoreano, que lo que busca es una reforma agraria, digamos, pacífica, voluntaria, en donde el gobierno nacional ha dispuesto las partidas para comprar las tierras a su valor comercial, sin que nadie salga perdiendo, y con personas que teniendo tierras hoy ya no tienen vocación productiva porque la han perdido, porque ya no sienten esa posibilidad de desarrollar el agro, que nos la vendan y poderla desarrollar. Pero es única en el mundo porque es una reforma agraria que se hace en una dimensión nunca antes vista. Estamos proyectando que esta reforma agraria en el cuatrienio llegue a intervenir 1,5 millones de hectáreas. Nosotros ya llevamos en el primer año las primeras 100,000 hectáreas que transitaron por procesos de compras, en donde ya se les está entregando tierras a población indígena, campesina, a víctimas, a excombatientes en procesos de paz y a campesinado. Y este año 500,000 hectáreas que queremos comprar para poder seguir avanzando en la meta. Entonces es una reforma muy grande, es una reforma voluntaria, es una reforma integral, es una reforma que no quiere tampoco dejar a los productores del agro en las condiciones de falta de acceso a ciencia, innovación y tecnología, o de falta de soluciones de riego, o de falta de comercialización y productividad. Es una reforma que también busca encadenar todo esto para que finalmente el resultado sea un mayor nivel de producción del agro, una mayor seguridad alimentaria para los colombianos, mejores ingresos para los agricultores y mejores costos de los alimentos para los consumidores. Pues ministra, realmente la hoja de ruta que usted nos plantea pues está muy clara, y efectivamente eso es desde lo que la academia se plantea y lo que debe pasar. Pero entonces yo quisiera devolvernos un poco a la realidad y que usted nos cuente cuáles son esos retos que ustedes se han encontrado a la hora de implementar toda esta política. Por ejemplo, pues el tema de la tierra. Usted dice que la idea es entregar 1,5 millones de hectáreas, pero ¿cómo van en ese proceso y cuáles son como esos principales retos que se han tenido hasta el momento? Sí, yo creo que hay todos los retos que podamos pensar y muchos más, porque finalmente estamos enfrentándonos no solo al deseo de hacer las transformaciones que nos hemos propuesto en nuestro plan de gobierno, sino en cada una de las cosas de la agricultura que intentamos desarrollar. Nos enfrentamos a un histórico abandono y problemas estructurales que presenta el agro colombiano. Y la verdad es que yo aquí llevo 9 meses, ya casi 10 en este ministerio como ministra, pero lo que me doy cuenta todo el tiempo es que nunca se pensó de manera sistemática o estratégica el desarrollo de la agricultura, sino siempre de manera muy segmentada. Entonces, políticas que se orientaban a mejorar la competitividad en la producción, entonces temas de mejoras de semillas, temas de material fitogenético, etcétera. Por otro lado, los temas de crédito muy desagregados de lo anterior, de pronto alguna que otra iniciativa de encadenamiento productivo, pero nada como una puesta en serio. Todo el tema de transformación productiva y agroindustrialización hecha solamente por iniciativa privada y a todo riesgo privado, sin mucho apoyo por parte del Estado. Y el tema comercial sí que ni hablar, pues mayoritariamente o totalmente desagregado de la intervención de políticas públicas. Entonces, enfrentarse no solo a querer construir lo nuevo, como les digo, hay cambios todos los días, todo el tiempo en todo el país podemos estar mostrando resultados en este momento, sino poner al día todo lo que está hacia atrás y problemas que son estructurales e inclusive que van más allá de las competencias del ministerio y de las entidades del sector, es el desafío más grande. Entonces, por ejemplo, en temas de tierras. En temas de tierras, nosotros tenemos la línea de titulación de tierras, que es el reconocimiento de los derechos de propiedad de las personas que teniendo tierra no han tenido sus títulos de propiedad. Está el acceso y garantía de tierras y territorios de pueblos étnicos. Están las zonas de ordenación territorial y socioambiental que permite la superación de conflictos. Está el proceso de reforma agraria como tal, que es compra de tierras, y está el proceso de restitución de tierras a quienes fueron despojados violentamente por el conflicto armado.
dar respuesta en esos 5 ejes de trabajo implica una articulación y un mecanismo interinstitucional que realmente es bastante exigente y demandante, y eso es lo que en este año y medio se ha logrado obtener. No podemos avanzar en temas de tierras sin tener avances en los temas de la actualización y formación del catastro multipropósito. Entonces es una articulación permanente con el IGAC. También necesitamos de las oficinas de instrumentos públicos y notariado, y eso hace que también tengamos una articulación con esta superintendencia. Pero también implica en un país en donde tenemos más de 10 millones de hectáreas involucradas en temas de despojo violento y de conflicto, una articulación no solamente con la unidad de restitución de tierras, que es la que se encarga de la restitución del despojo, sino también con la unidad de víctimas y las entidades encargadas de la paz. Entonces, esto es como el desafío más grande que tenemos, porque históricamente creo yo que en la política tradicional lo que pasaba es que cada entidad por su parte intentaba hacer lo que podía y se volvía todo un tema solamente de cada quien cumple sus metas, cuando en este momento lo que queremos es hacer concurrencia, una concurrencia armónica, una concurrencia entre las entidades no solo del nivel nacional sino también territorial, y especialmente enfocada en los municipios excluidos, que hemos llamado a una categoría en donde donde se dan las situaciones de municipios con mayores indicadores de pobreza multidimensional y pobreza monetaria, donde hay mayor presencia de conflictos de los que tenemos que resolver, incluyendo el conflicto armado y los procesos de paz, no solamente del 2016, sino los procesos que actualmente está transitando el gobierno nacional con los distintos grupos armados, y una necesidad también urgente de poder dinamizar todas estas respuestas estatales a las comunidades. Bueno, y hasta ahora le damos una cordial bienvenida a Territorios UNAL al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto Higuera Malaver. Es un gusto contar con usted en la participación en estos micrófonos de Radio UNAL. Pues muchísimas gracias a la audiencia de Territorios UNAL, muchísimas gracias a la Universidad Nacional. Y en efecto, este modelo de transformación de la ruralidad colombiana, este modelo de discusión política e ideológica sobre cómo reconvertir el agro colombiano en favor del campesino y de la campesina, requiere un análisis muy juicioso desde la academia, y por tanto saludamos esta posibilidad de interlocutar con la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor Higuera. Habla con Carlos Germán Muñoz, soy vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y quería preguntarle a usted y también a la ministra el tema de extensión. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo se puede fortalecer? Porque desde los 90, cuando el ICA perdió esa función, la extensión se ha debilitado bastante. ¿Cómo podemos lograr un modelo donde haya una extensión permanente y continua en todos los territorios para apoyo de los productores? ¿Y cómo esto podría ayudar a la reforma agraria? Bueno, en ese tema... Este gobierno es práctico en construir el estado del arte. Y suena un poco atrevido decirlo, pero yo lo digo con responsabilidad. Año tras año estamos botando el recurso público en los procesos de extensionismo. Año tras año una suma que supera los 60, 70 mil millones de pesos se contratan de alguna manera. Y se supone que se llega por vía de estos ganadores de las licitaciones al proceso de extensionismo. En conclusión, tenemos claro el problema y estamos en la construcción de la solución para atenderlo, porque definitivamente el esquema de extensionismo tal y como está en los últimos años no puede seguir así, porque es en detrimento de la calidad y de la producción del campesinado. Bueno, yo sé que la ministra Mujica tiene que salir, tiene otras ocupaciones, así que no la quiero dejar ir sin preguntarle cuál es el papel realmente entonces que tiene que cumplir la academia en toda esta gran apuesta que tenemos como país en cuanto a la reforma agraria. ¿Dónde entramos nosotros, las instituciones académicas? Bueno, dentro de las apuestas que tenemos para la transformación de estos territorios excluidos, esos municipios excluidos, además de toda la responsabilidad que compete al sector agropecuario, agrario, de la reforma agraria, de la seguridad alimentaria, de la productividad y agroindustrialización,
pues también nuestra tarea fundamental es lograr hacer que estas poblaciones en esos territorios excluidos logren un nivel de vida digno y una transformación de su vida, de sus condiciones y de su satisfacción de esas necesidades básicas que tiene cualquier ciudadano en este siglo. Porque no es posible, y ahí es donde se genera el cambio de lo que es la apuesta política de un gobierno que dice potencia de la vida. No es posible querer potenciar el desarrollo de la agricultura pensando que el trabajo del agricultor está separado de sus condiciones de vida diaria. Entonces, no basta por el trabajo que desarrolla el sector de la agricultura y el desarrollo rural sostenible y el de la paz, que es ahora parte también de nuestras apuestas, sino se necesita la superación de todas estas situaciones que tienen que ver ya con el concepto íntegro de lo que es la seguridad humana y el desarrollo humano, social. O sea, no es posible hacer desarrollo económico sin un desarrollo humano. Y en esa medida, la concurrencia de todas las orgas políticas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la educación, que es el de la educación rural, que es el de la educación también pública, gratuita y de calidad, con toda esta apuesta central. Yo creo que las dos apuestas más urgentes que ha planteado el presidente Gustavo Petro son el derecho a la educación gratuita, pública y de calidad, a la educación superior, con todas estas apuestas de hacer universidades en el territorio, especialmente en los territorios excluidos para las poblaciones que tradicional e históricamente no han tenido acceso a la educación de calidad y a la educación superior. Pero también esta apuesta de la transición energética, de la descarbonización de nuestras formas de vida y del aprovechamiento de esas potencialidades que tiene Colombia con la disponibilidad de sol en algunos lugares donde hay una alta exposición, o la energía eólica, o inclusive la energía hidráulica, en donde sea posible, de manera que también se garanticen esos derechos a conocer, a saber, a educarse, también el derecho a tener acceso a energía, a estar conectados, no solamente en temas de conectividad, de las TICs, de lo que son las telecomunicaciones, el acceso a Internet, el crear cada vez mayores capacidades de conectividad a Internet, que es otro de las apuestas fundamentales del gobierno nacional, sino también de la conectividad real, de las vías, de los caminos para la paz, que son los caminos terciarios que estamos empezando a ejecutar ya de la mano con las juntas de acción comunal, como son también los temas de las navegabilidades y sistemas intermodales, que en muchas de las regiones colombianas se hacen es por vía de ríos más que por vía de carreteras, los temas también de puertos y de tren, que son esenciales para el desarrollo del bienestar humano. Entonces, esa apuesta de transformación territorial de esos municipios excluidos para lograr ese desarrollo económico, pues es el sello y la impronta que quiere dejar este gobierno nacional. De ahí las transformaciones que se han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, las transformaciones que quedaron en los planes plurianuales de inversión, las transformaciones que estamos gestando a partir de la metodología del gobierno con el pueblo, que ya lo hicimos en La Guajira, en el Pacífico litoral nariñense, caucano y chocuano, lo que estamos desarrollando también en Buenaventura, y ahora prontamente que vamos a seguir a la siguiente región, que es la de los sures del Caribe, son donde se concentran los lugares con un mayor nivel de inseguridad alimentaria de las poblaciones rurales. Y cierro diciendo por qué para nosotros, además de los desafíos técnicos que tenemos y que he venido comentando, también es un tema de un necesario gancho para lograr hacer esa integración generacional. Hoy el campo se está envejeciendo y es una realidad no solo aquí, sino en el mundo. La única manera, en las conversaciones que hemos venido teniendo con los jóvenes, y de hecho la sede de Palmira fue sede de nuestro diálogo a finales del año pasado, y fueron testigos de lo que la gente joven de la ruralidad plantea. La única manera con la cual la juventud colombiana del campo se va a quedar trabajando en el campo, llamando el trabajo de campo, es con ciencia, innovación, tecnología y conocimiento. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, y por eso también esa urgencia de fortalecer también la educación superior y la universidad.
Ministra, muchas gracias. Yo creo que la universidad debe jugar un papel, lo viene jugando, pero queremos articularnos más. Sería bueno establecer los canales para poder apoyar más estos procesos. La felicito, es una visión muy integral y de nuestra parte estamos con todo el propósito de colaborar. Como le reiteré al inicio, cumplimos 90 años este año y tenemos una larga experiencia con las comunidades y podemos aportar mucho. Lo importante es poder articularnos. Sí, de hecho, como les comentaba antes, fuera del programa, junto con la ministra Aurora Vergara de Educación y la ministra Yesenia Olaya de MinCiencias, hemos venido explorando una propuesta que escuchamos cuando fuimos a la sede de Palmira de la universidad, y es cómo sumar todas estas presencias que tenemos, especialmente nosotros con nuestra sede de Agrosavia e ICA, y ese enorme complejo que hay en ese sector de Palmira, donde está también la Universidad Nacional, para ver si podemos, sumando esfuerzos y voluntades, posicionar ese campus, ese gran campus, con todos estos anexos, como un centro de ciencia y de desarrollo del conocimiento en torno al desarrollo del suroccidente colombiano. Yo creo que prontamente vamos a estar buscándoles a todos para encontrar y diseñar un camino de concurrencia que nos permita el desarrollo allí en vivo y en directo para toda esta región del suroccidente colombiano. Este centro y eje, ¿no? Este foco de desarrollo del conocimiento y de la ciencia práctica que permite impulsar y apoyar a todas estas comunidades del Pacífico y de la Amazonía, que necesitan también tanto apoyo y acompañamiento. Entonces yo creo que ojalá podamos correr a ver si, a propósito de la COP16, que vamos a estar todos muy pendientes, pudiéramos tener ya algunos resultados y avances en estos temas. Bueno, ministra, pues muy buenas noticias, y por parte de nuestra sede con sus 90 años, pues bienvenidos a todas esas propuestas. Pues hasta ahora despido a la ministra porque sé que tiene muchos compromisos y nos quedamos entonces con el doctor Higuera. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor Higuera, y es que nos hable un poco más sobre esa propuesta que ustedes tienen de la Alianza Nacional Agroalimentaria, que por sus siglas se conoce como ANA. Cuéntenos un poco cómo va esa propuesta y ustedes cómo la están proyectando. Bueno, ese es uno de los mayores retos que surge desde la campaña del candidato en su momento, Gustavo Petro. Empezamos a hablar del IDEMA 2 y hemos ido madurando pues todo el proceso. Hay un factor fundamental, y es que queremos empezar arriba hacia abajo en la cadena, es decir, el gran problema es la comercialización. Atacando ese problema, tenemos que devolvernos en la cadena para ver cuál es la intervención estatal. Este es un país paradójico. Una gran cosecha en Colombia es una gran tragedia para el pequeño productor. Y entonces el pequeño productor queda sometido a la oferta y a la demanda malintencionada de las personas que intervienen en la cadena. Ese tipo de intermediarios están generando una situación muy compleja, y a raíz de ese problema empezamos a pensarnos cómo construir una institucionalidad que atienda a estas difíciles realidades. Y para ello pensamos crear dentro de esta agencia, y a partir de esta agencia, la Alianza Nacional Agroalimentaria, que provea esa posibilidad de comerciar. Comerciar significa que esta alianza compraría el producto en el momento de crisis a un justo precio. Si al campesino le están ofreciendo 20.000, pero vale la mera producción le cuesta el 50.000, pues lo estamos matando. Entonces en ese momento es que la agencia compraría. ¿Compraría con objeto para qué? Para varias alternativas. La primera, indudablemente, en el programa de Hambre Cero, lograr llevar alimentos a comunidades en altísimo riesgo de situación de hambre por muchas circunstancias. Compraríamos para comercializar con lo público, es decir,
¿De dónde provienen los alimentos de las fuerzas militares? ¿De dónde provienen los alimentos al interior de las cárceles del país? Obviamente, ¿de dónde provienen los alimentos al programa de alimentación escolar? ¿Y por qué no, como en nuestra época, en mi época, perdón, por qué no todas las universidades públicas ahora con matrícula cero logramos revitalizar los comedores universitarios y lograr tener, como usó en la Universidad Nacional sede de Bogotá, un restaurante que brindara desayuno, almuerzo y comida a los estudiantes de universidad pública? Es decir, tenemos unas posibilidades de vender dentro de lo público. Y por supuesto, también tendríamos una atención a la comunidad en general, a la ciudadanía, a través de tiendas donde se expendan los productos básicos a precios de compra. Porque esta agencia no es una empresa industrial y comercial del Estado, no puede generar ganancias, ni mucho menos. Entonces decíamos, compraríamos territorialmente, venderíamos territorialmente en estas tiendas que las llamamos Anitas, por aquello de Ana, entonces la tienda sería Anita. Y lograríamos mover un poco la economía con cadena corta de comercialización, logrando evitar la mayor parte de la intermediación. Doctor Riguera, referente a ese tema, uno de los mayores problemas, digamos, que afecta a los productores con los precios, que no hay un precio justo muchas veces. Una de las mayores dificultades es el tema de la asociación. Cuando los productores están organizados como en asociaciones, pueden comprar a escala, pueden tener transporte y pueden conseguir mercados con precio justo. ¿Cuál política se está implementando desde la ADERE para fortalecer las asociaciones de productores? Bueno, yo le agradezco la pregunta porque he estado desnudando la línea base de esta agencia. Y ese ejemplo me cae perfecto. Aquí hay un grupo de asociatividad. Llegamos a esta agencia hace 7 meses. El grupo de asociatividad de esta agencia eran 7 personas. 7 personas que son de planta la mayoría, porque vienen de ser funcionarios del INCORA y del INCODER, y por derechos laborales adquiridos están en la ADERE. Es decir, con mucho afecto, son 7 personas como yo, un poco ya maduros o con mucha juventud acumulada. Pero si eso significaba el gran equipo de asociatividad de la agencia que tiene misionalmente que promover la asociatividad, pues estábamos como estamos en nada, porque un equipo de 7 personas es incapaz de mover la asociatividad campesina, y más en este país donde la ruralidad ha sido el centro del conflicto. Hoy tenemos 70 personas distribuidas en todo el país. Y hoy tenemos una campaña agresiva de asociatividad donde nosotros fomentamos, apoyamos y participamos en diferentes modelos. Porque no es simplemente crear una asociación de mujeres campesinas productoras de pimienta en el Valle del Guamués, Putumayo. Porque hay otras estructuras que quieren es una precooperativa o una cooperativa. Pero también hay otras estructuras más políticas, quizá que quieren una organización popular campesina. Pero también están las empresas campesinas promovidas desde la misma ley. O sea, hay un variopinto de posibilidades de la asociatividad. Y por supuesto, es una gran falencia que tenemos hoy, pero no debemos echarle la culpa al campesinado. El campesinado colombiano está organizado hace muchos años y al interior de sus organizaciones hay múltiples fracturas, hay que decirlo. La Universidad Nacional también nos acogió en diciembre de 2022 en la Convención Nacional Campesina en la sede de Bogotá. Y ahí se ve la situación. Hay muchas variantes de ANUC, hay muchas variantes de la nueva estructura que se llama Baluarte, hay muchas variantes de ANSOR, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Pero no porque el campesinado tenga esa visión de división, sino porque no debemos olvidar que el conflicto armado fue contra el campesino.
Y entonces la asociación campesina se fortaleció en los últimos 10, o se mantuvo más bien en los últimos 10, 20, 40 años, no con modelos de producción y de apoyo técnico, industrial, agroindustrial, sino se fortaleció para sobrevivir, para garantizar el derecho a la vida. Y aún así, este Estado fue incapaz de respetar al campesinado, y por eso el campesinado sí fue víctima de la única reforma agraria real que ha habido en este país, que es la reforma paramilitar, que despojó de 6 millones de hectáreas a 3 millones de campesinos. Los despojó a sangre y fuego. Entonces el campesinado ha sido la víctima esencial del conflicto social y del conflicto armado. En este gobierno de transición, en este gobierno del cambio, precisamente corresponde rehacer estos hilos, rehacer estas posibilidades. Y desde el punto de vista productivo, indudablemente, profesor, usted tiene toda la razón. Una economía de escala, una economía atendiendo asociaciones nos es mucho más eficiente y eficaz en el manejo del recurso. Doctor Higuera, yo como director de la ICEA de la Universidad Nacional, quisiera saber cómo podemos articularnos. Sé que tuvimos el año pasado las dificultades para poder hacer el contrato, pero por cuestiones de tiempo la universidad no nos permitía tomar un contrato tan de poco tiempo. ¿Cómo podemos articularnos para apoyarlos en todos estos procesos como ICEA, como Universidad Nacional? Porque nosotros tenemos todo el interés, toda el cariño y digamos el deseo de aportar al desarrollo del campo colombiano. Tenemos, digamos, toda una serie de recursos humanos en las diferentes sedes que pueden aportar desde diferentes disciplinas, no solamente desde la parte técnica agrícola, sino en la parte de asociaciones, en la parte de mercadeo, en la parte de agroindustria, en la parte de ingeniería propiamente ambiental o la parte de ingeniería de riegos. ¿Cómo podemos articularnos como universidad propiamente con la Agencia de Desarrollo Rural para que podamos trabajar de una forma articulada? Mire, yo creo que tenemos el mismo norte y la misma función cobijada por los mismos principios. Evidentemente la universidad pública y en especial la Universidad Nacional son en mucho responsables de las pocas posibilidades de desarrollo agropecuario que ha existido en este país. Y en esa conjunción de proyectos, de principios y de metas nos tenemos que juntar. Si logramos que unos 100 municipios tuvieran su propia ICEA y los pudiéramos contratar, habremos avanzado mucho. Si logramos que unas 50, 60 asociaciones campesinas también sean las responsables en su vereda, en su municipio, en su pequeño territorio del extensionismo, habremos avanzado mucho. Pero el grueso del extensionismo requiere del apoyo técnico, académico y científico de la universidad. Y para nosotros, y no me da ningún rubor decirlo, es con la universidad pública que tenemos que sumarnos, trabajar de manera articulada. Yo creo que ahora que recuerdo están en un proceso de elección de nuevos directivos de la Universidad Nacional, la rectoría. Podríamos incluso tratar de mirar los memorandos de entendimiento que tenemos y darles quizá una mayor fuerza, y de ser necesario incluso avanzar más allá de un memorando de entendimiento para tener unos compromisos de otra característica que nos permitan sumarnos y que definitivamente permitan entrelazar esta entidad pública con el alma mater de los colombianos. Tenemos toda la voluntad, profesor, y todas las ganas, y creo que este año por primera vez también es la meta. Una vez termine el proceso de extensionismo a 31 de marzo, pues esperamos lanzar rápidamente la posibilidad para iniciar el extensionismo 2024. Entonces, en ese camino andamos, profesor, y nos declaramos totalmente abiertos y agradecidos con el ofrecimiento de la Universidad Nacional de poder entrelazarnos armónica e interinstitucionalmente para avanzar. Bueno, de esa forma hemos llegado al final de este programa Territorios UNAL. Agradecemos la presencia de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jennifer Mojica Flores, y también al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Luis Alberto
Higuera Malaver. Muchísimas gracias por acompañarnos en los micrófonos de Radio UNAL. Muchas gracias a ustedes y muy buena tarde. Muy buena tarde, doctor Higuera. Muy agradecido.